En este video se presenta una descripción de la estructura de los diagramas de Pareto, de caja y bigotes y los pictogramas, los cuales se utilizan para representar conjuntos de datos, además de describirse en algunas de sus ventajas. Empezaremos entonces con el diagrama de Pareto. Este diagrama en su estructura consta de un eje horizontal y dos ejes verticales. En el eje horizontal ubicamos los datos. En este ejemplo, que es ilustrativo, cada dato está representado por un código que es un número que va del 1 al 10, los cuales están asociados a una queja o reclamo hecha por los clientes de un almacén. Así, el código 1 representa el servicio postventa no se presenta a tiempo, el código 2, el personal de postventa no sabe cómo instalar el producto y así sucesivamente. En el eje vertical aparece una escala a partir de la cual se representan las frecuencias absolutas, es decir, f sub i, que son el número de repeticiones de cada uno de los datos. Estas frecuencias absolutas se representan con barras y están ordenadas en forma descendente, es decir, de mayor a menor frecuencia. Entonces, como vemos en la queja número 1, que tiene una frecuencia de 26, vemos la barra un poco más arriba del 25, significa que esta representa las 26 personas que dijeron esa queja o ese reclamo. En la siguiente encontramos 20, miren, está asociado al número 20 de acuerdo con la escala de este eje de la izquierda. Luego tenemos el 16, luego tenemos 9, luego 4, que son 4 personas que expresaron la queja número 5, codificada con el 5. Luego tenemos 3 personas en cada una de las quejas, las 6 y las 7, 2 personas que expresaron las quejas 8 y 9 y finalmente una persona que expresó la queja 10, que es que el funcionamiento del producto es confuso. Bien, entonces ya explicamos este eje de la izquierda. Les recuerdo, aquí se representan las frecuencias absolutas con barras y estas barras aparecen ordenadas de forma descendente. Al lado derecho, en el eje derecho, aparece una escala a partir de la cual se representan los porcentajes acumulados de cada uno de los datos y estos porcentajes acumulados se representan con un diagrama lineal. Recordemos que un porcentaje acumulado resulta de sumar el porcentaje del dato con los porcentajes anteriores. Por eso, por ejemplo, el porcentaje acumulado de la queja número 3 le corresponde el 72%, que resulta de sumar 30 más 23 más 19. De esta manera, para nuestro primer dato, como no hay con quién acumularlo, tenemos un porcentaje acumulado del 30% que ubicamos mirando el eje de la derecha y la escala en ese eje. Entonces tenemos el 30%, después tenemos el 53%, que de la misma manera ubicamos mirando la escala del eje de la derecha, 53%. Luego tenemos un 72%, 83%, que si ustedes observan corresponde a la escala o es proporcional a la escala del eje derecho, 83%, 87%. Luego tenemos un 91%, un 94%, 97%, 99% y finalmente tenemos el 100% porque recordemos que el porcentaje acumulado del último dato debe ser igual al 100%. Hablaremos ahora de las ventajas ofrecidas por el diagrama de Pareto. Una representación como estas nos permite tener una visión rápida de la importancia relativa de los problemas o los efectos de alguna estrategia, pues al tener ordenadas las frecuencias correspondientes a cada dato de forma descendente y poder visualizar a la vez el porcentaje acumulado que representa cada uno de estos, nos ayuda a identificar rápidamente las variables que afectan o favorecen una situación específica.
En este caso vemos que entre la queja 1, la 2, la 3 y la 4 encontramos el 83% de los problemas o dificultades que presenta la empresa en cuanto a la percepción que tienen sus clientes. Si la empresa o fábrica pudiera dar solución a estas 4 quejas o reclamos, posiblemente podría tener una visión más favorable entre sus clientes. La otra ventaja es que nos permite determinar la o las causas claves de un problema, diferenciándolas de otras existentes, pero tal vez menos importantes. Es decir, nos permite identificar los pocos vitales, en este caso hace referencia a las 4 primeras quejas que son vitales para la empresa, dado que si logra dar una solución a esta, pueden mejorar mucho o favorecer la visión que tienen los clientes de ellos, y los muchos triviales que en este caso resultarían ser las 6 quejas restantes de las 5 a la 10 que representan el 17% de los problemas identificados por la empresa a partir del estudio realizado. Finalmente, nuestra otra ventaja es que el diagrama de Pareto permite analizar tanto causas como efectos de una determinada estrategia o las causas de algún problema presentado. A partir de este gráfico también es posible determinar el porcentaje asociado a cada uno de los datos si, por ejemplo, desconociéramos la tabla de distribución de frecuencia. ¿Cuál es el proceso a realizar? Por ejemplo, si quisiéramos determinar el porcentaje asociado a la queja 8, el proceso es tomar el porcentaje acumulado para este dato y hacer la diferencia con el porcentaje acumulado del dato anterior, pues recordemos que el porcentaje acumulado resulta de sumar el porcentaje del dato con los anteriores, entonces al hacer la diferencia obtendríamos el valor en porcentaje que representa la queja número 8, entonces restamos 97 menos 94% y obtenemos un resultado del 3%, lo que significa que la queja número 8 individualmente representa el 3% de las quejas o reclamos hechos por los clientes. De la misma manera, si quisiéramos determinar, por ejemplo, el porcentaje que representa las 6 últimas quejas, es decir, de las 5 a la 10, lo que debemos hacer es tomar el porcentaje acumulado de la décima queja, que representa el 100%, y restarlo con el porcentaje que representan las 4 primeras que no las vamos a considerar. Entonces restamos 100 menos el 83% y esto nos da una diferencia del 17%. ¿Por qué lo restamos con el 83%? Porque a nosotros nos interesa encontrar el porcentaje que representan las 6 últimas quejas. Por tanto, no se incluye el porcentaje que acumulan las 4 primeras quejas. Describiré ahora el diagrama de caja de bigotes o boss block. Esta representación en su estructura consta de un eje vertical o de un eje horizontal. Esto depende de la forma en que queremos elaborar nuestra gráfica. Entonces, si queremos elaborar nuestro diagrama de caja y bigotes de forma vertical, utilizaremos un eje vertical. Y si, por ejemplo, queremos elaborarlo de forma horizontal, pues el eje aparecerá también de forma horizontal. En este eje horizontal o vertical aparece una escala a partir de la cual ubicamos la siguiente información. En primer lugar, ubicamos el mínimo y el máximo valor que se obtiene del conjunto de datos y ubicamos cada uno de los cuartiles a partir del cual queda dividida la población. Entonces ubicamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. También es importante decir que en el cuartil 2 ubicamos la mediana, que es la medida de tendencia central que se ubica en el centro de la distribución de los datos o que divide el conjunto de datos en dos partes iguales cuando estos están ordenados de forma ascendente o de forma descendente. Recordemos también que un cuartil representa la cuarta parte de la población, es decir, que si dividimos n entre 4, n que representa la muestra o n mayúscula que representa la población entre 4,
vamos a obtener el valor que representa cada cuartil y que porcentualmente un cuartil representa el 25% que resulta de dividir el 100% que representa la totalidad de los datos también entre 4. Entonces, de esta manera, tenemos la equivalencia, el 25% porcentualmente estará representado por la cuarta parte de la población y cada uno de esos 25% se denominan cuartiles. Teniendo en cuenta lo anterior, como cada cuartil representa el 25% de la población o divide la población en un 25%, de el mínimo al cuartil 1 encontraremos acumulado entonces el 25% de la población, de el mínimo al cuartil 2 encontraremos acumulado el 50% de la población y en este cuartil ubicamos la mediana que también se puede simbolizar con ME o este símbolo, la mediana, que es la medida de tendencia central que divide el conjunto en dos partes iguales. Del mínimo al cuartil 3 encontramos acumulados entonces el 75% de los datos y finalmente del mínimo al máximo tendríamos el 100% de los encuestados. Por ejemplo, si tuviéramos un total de encuestados de 80 personas, para saber cuántas personas se ubican en cada uno de estos cuartiles, dividimos la población entre 4, que sería una forma de calcular el 25% de esta población, obteniendo como resultado 20, lo que significa que en cada una de estas partes tendremos acumuladas o aparecen acumuladas 20 personas. Entonces, en el primer cuartil tenemos 20 personas, en el segundo cuartil 20 personas, en el tercer cuartil 20 personas y finalmente en este cuartil 20 personas, lo que significa que al acumularlas tendríamos un total de 80 personas que representan nuestro 100% de encuestados. Respecto de los nombres del diagrama, esta linecita junto con esta representan los lados del bigote y el rectángulo representa la caja. Un diagrama de caja y bigotes también nos permite determinar la distribución de los datos, estableciendo, por ejemplo, su dispersión y si el conjunto de datos es simétrico o asimétrico. La dispersión nos permite entender qué tan cerca o qué tan alejados están unos datos de otros y una forma de calcularla es utilizando el rango, que es la medida de dispersión que resulta de hacer la diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo del intervalo que vamos a analizar. Así, por ejemplo, a partir de la visualización podemos decir que es en el cuartil 3 donde encontramos la menor dispersión y para verificarlo vamos a calcular el rango en cada uno de los cuartiles. Entonces vamos a calcular el rango de este primer cuartil haciendo la diferencia entre 9, que es el máximo, menos 6. 9 menos 6 nos da una diferencia de 3 minutos, lo que significa que la dispersión o medida a partir del rango es 3 minutos en este primer cuartil. Calculamos ahora la dispersión en el segundo cuartil, entonces hacemos el rango, que es la diferencia entre 12 y 9. Obtenemos como resultado nuevamente 3 minutos, es decir que en este cuartil la dispersión es similar o igual a la del cuartil 1. Luego hallamos el rango o la dispersión en el cuartil 3, hacemos la diferencia entre 13,5 y 12, obteniendo como resultado 1,5 minutos. Y finalmente hallamos la dispersión en el último cuartil, hallando el rango, es decir, que hacemos la diferencia entre 17 y 13,5, obteniendo un resultado de 3,5 minutos. Entonces, al comparar los valores del rango obtenidos en cada uno de los cuartiles, vemos que es en el cuartil 3 donde este rango tiene un menor valor. Por tanto, esto nos indica que es en este cuartil donde tenemos la menor dispersión porque los datos los encontramos acumulados entre 12
y 13,5 minutos que tardan los estudiantes de séptimo duchándose. Y también podemos decir que el intervalo donde hay una mayor dispersión es en este intervalo, pues los estudiantes se dispersan o los tiempos se dispersan desde 13,5 minutos hasta 17 minutos. En cuanto a las conclusiones para este conjunto de datos que, como dije, representa el tiempo que tardan 160 estudiantes de grado séptimo duchándose, podemos concluir, por ejemplo, que el 25% de los 160 estudiantes, que corresponden a 40 estudiantes, recordemos que este 40 se calcula a partir de establecer el 25% de 160, que sería equivalente a dividirlo entre 4. Entonces esto nos da como resultado 40, lo que significa que 40 estudiantes representan el 25% de la población. Por tanto, podemos afirmar que el 25% de la población que está representado por 40 estudiantes gastan entre 6 y 9 minutos duchándose, que el 75% de la población, recordemos que cada cuartil representa un 25% y que el acumulado hasta el cuartil 3 sería el 75%, entonces que el 75% de la población no excede los 13,5 minutos duchándose. Y finalmente podríamos decir que los 40 estudiantes restantes, que son los que más tiempo invierten en duchándose, gastan más de 13,5 minutos y hasta 17 minutos. A continuación describiré los pictogramas. Un pictograma es un signo icónico dibujado que representa figurativamente un objeto real. En estadística, un pictograma es un gráfico que representa mediante dibujos los resultados obtenidos para una variable de estudio. Regularmente, los pictogramas se utilizan para representar frecuencias absolutas o frecuencias en porcentaje de una variable cualitativa o una variable discreta. Se utilizan para comparar las frecuencias en diferentes categorías o las frecuencias en diferentes periodos de tiempo. Una de las formas de elaborar un pictograma se asemeja a un diagrama de barras, por eso en su estructura vemos dos ejes, un eje horizontal en donde aparecen los datos y un eje vertical donde encontramos una escala a partir de la cual se asocia el valor de cada uno de los datos. En este tipo de diagramas, en vez de columnas, para representar las frecuencias o los porcentajes, se utiliza un dibujo que se asocie a la variable de estudio. En este caso, por ejemplo, vemos que están representando el número de árboles caídos por explotación agrícola y podemos leer, por ejemplo, que por la explotación 1 cayeron 121 árboles, mientras que en la explotación 3 cayeron 48 árboles. A partir de esta representación, por ejemplo, podríamos comparar el número de árboles caídos por explotación o también comparar los resultados con los resultados obtenidos en otra región del país. Otra forma de elaborar un pictograma es utilizando una equivalencia entre un número y un dibujo que represente la variable de estudio. En este caso vemos que una gota de sangre representa 5 personas y que la información entregada por este gráfico es el tipo de sangre de los donantes durante un día. De esta forma podemos concluir que el total de donantes para el tipo de sangre A son 30 personas, que para el tipo de sangre AB son apenas 10 personas y podríamos encontrar los donantes para cada uno de los tipos de sangre y deducir, por ejemplo, el total de donantes para ese día, que resultan ser 100 personas. Este tipo de diagrama o de pictograma nos permite, al igual que el anterior, comparar las frecuencias entre diferentes categorías o en diferentes periodos de tiempo.